Al aire. Bueno, bienvenidos. Buenas noches a todos los que nos acompañan, como todas las semanas, en este espacio de Eleusis, Instituto de Psicología Analítica Junguiana, que estamos creando desde hace más o menos 8 semanas y en colaboración con varios amigos, personas de Argentina, de Ecuador, de Venezuela, de Colombia, de Perú, de México. Estamos creando esta plataforma para la difusión de la psicología analítica del doctor Carl Gustav Jung y de otros autores también referentes, como pueden ser James Hillman, ¿no? y también Stanislav Grof. Hemos venido realizando a lo largo de 7 semanas una revisión junto con John Zapata del libro Introducción a la Psicología Analítica del doctor Carl Gustav Jung. Unos seminarios que él dictó, donde trataba de explicar, digamos, las ideas generales de la psicología analítica, y que nosotros indicamos que es uno de los libros más importantes para comenzar el estudio de Jung, ¿no? Junto a libros como pueden ser, digamos, La vida simbólica, sobre todo las conferencias de Tavistock, que estamos revisando con Gabriela Milatich el día, me parece el día sábado. Estamos revisando ese libro a las 8 de la noche. Y también a los clásicos libros, por ejemplo, como la biografía de Jung, Recuerdos, Sueños y Pensamiento, o El hombre y sus símbolos, que eran libros más de divulgación. Digamos, estos 4 textos son bastante recomendables para comenzar a entender a Jung, ¿no? Introducción a la psicología analítica, El hombre y sus símbolos, Recuerdos, Sueños y Pensamientos, y las 5 conferencias de Tavistock. El libro más recomendable para mí, para empezar una lectura más seria, más profunda de Jung, sería el tomo 8, La dinámica de lo inconsciente, de la obra completa de Editorial Trota. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la 8ª sesión. Vamos a, como siempre, leer algunos de los párrafos que hace Jung, ¿no? Y a partir de eso comentarlo, y a raíz de eso vamos a dar finalmente un resumen, ¿no? De cuáles serían las conclusiones de este capítulo. Comienza una pregunta, ¿no? Con una pregunta en la sesión 8. Le preguntan a Jung por qué utilizó él, hablando del arte, la palabra subjetivo. Entonces Jung va a decir que la palabra subjetivo es un término que está únicamente se puede aplicar al introvertido, y por el otro lado, al introvertido no se me puede adscribir una persona concretada, dice. ¿Puede ayudarnos a aclarar estas cuestiones? Le preguntan a Jung, ¿no? O sea, si los subjetivos solamente se puede relacionar al introvertido, ¿no? ¿Por qué él dijo que el arte es algo introvertido? Entonces, y Jung va a decir lo siguiente, ¿no? Subjetivo denota en primer lugar exactamente lo que ustedes hablan, a saber, la visión que tiene un individuo dado, una visión que es específica de él y diferente a la de cualquier otro individuo. En este sentido, se suele utilizar como una forma de criticar una actitud, esto es, como una forma de dar a entender que la persona no está contemplando algo dado objetivamente, o como verdaderamente es, sino como él lo ve. Entonces se suele decir que algo subjetivo es algo que es errado, ¿no? Que es sesgado. Que cuando alguien habla de lo subjetivo, está negando el carácter objetivo de la realidad. Entonces, por eso que el término subjetividad muchas veces está asociado al error. Autores como Kierkegaard, por ejemplo, van a defender la importancia de la subjetividad, ¿no? Kierkegaard, cuando hablaba de que la subjetividad era la forma más válida de comprender la existencia, y que, digamos, la máxima autoridad era la propia experiencia, que nosotros solamente podemos conocer y ver el mundo a través de nuestra propia vivencia. Entonces, Kierkegaard, como un antecesor del pensamiento existencial, fue un gran defensor del concepto de subjetividad, al igual que Nietzsche, cuando planteaba la idea del perspectivismo. No existen hechos, sino aparecen interpretaciones de los hechos. Algunos autores, como Amorós, hablaron de Kierkegaard como el caballero de la subjetividad incluso. Entonces, la defensa de la dimensión subjetiva del ser humano es fundamental en la perspectiva fenomenológica y existencial, pero también en la mirada junguiana, porque Jung va a plantear que en última instancia toda realidad vivida
es una realidad psíquica, es una realidad subjetiva. Incluso aquello que nosotros llamamos objetivo sigue siendo una interpretación de nuestra realidad. Por lo tanto, la realidad externa solamente puede ser aprendida a través de nuestra interpretación de dicha realidad. Esta división entre realidad subjetiva y objetiva es parte de un problema fundamental en la psicología que tiene que ver con el problema del sujeto y el objeto. Es a través de la psique donde aparecen unificadas ambas realidades. Entonces siempre nosotros partimos de una experiencia subjetiva, de una realidad objetiva. Ni el sujeto puede reducirse al objeto, ni el objeto puede reducirse al sujeto. Por lo tanto, hay una dimensión personal en el análisis, en la psicología analítica, que tiene que ver con lo subjetivo y la vivencia de la persona, y una realidad objetiva que tiene que ver con la realidad material, donde entrarían también los patrones heredados de comportamiento, los llamados arquetipos o los contenidos del inconsciente colectivo. Entonces, en ese sentido, partimos ya de esta idea que hay desde el espíritu de la época de disminuir y negar todo aquello que es subjetivo, por falsear la comprensión objetiva de la realidad. Afirmar que una opinión es subjetiva implica un reproche, dice, pero esto no es así necesariamente. Puede ser que lo que queramos sea recabar la opinión personal de dicho individuo. Si nosotros sabemos que esta interpretación de la realidad es su experiencia personal, esto termina siendo válido para él. Cuando nosotros tratamos con personas, la perspectiva de esa persona, su vivencia, su realidad, es una máxima autoridad. Entonces nosotros trabajamos con la realidad psíquica del paciente, con su realidad subjetiva. No trabajamos con los hechos, sino con las vivencias de los hechos. En un segundo lugar, va a decir Jung, el término subjetivo también significa un argumento procedente del sujeto, pero no obstante, igualmente un objeto. En toda persona existen determinadas ideas colectivas, tales como, por ejemplo, la teoría darwiniana, las cuales son absolutamente objetivas. Dichas ideas en ningún sentido pertenecen al sujeto, simplemente por el hecho de que se encuentren en su mente. Igualmente existen ciertos productos inconscientes que la gente gusta de pensar que determinan de por vida el carácter único de sus individualidades, pero que en realidad son compartidos por todos, y en razón de esta cualidad colectiva son objetos con respecto a la mente del sujeto. Cuando Jung habla de la mente objetiva, está hablando obviamente de la dimensión de lo inconsciente colectivo, de los arquetipos. La idea de la objetividad relacionada a lo arquetípico contrasta con la idea de la objetividad asociada al mundo de las ideas platónicas, que también Max Scheler de alguna manera validó al decir que había un polo objetivo, que era transsubjetivo, que tenía que ver con los valores. Entonces, de esa forma, en la psicología alemana había una comprensión objetivista de la materia, de lo genético, pero también de las ideas. Y estos dos polos constituyen la realidad doble del hombre, la realidad material, que tiene un aspecto personal. Obviamente tenemos un cuerpo que es personal, pero también un cuerpo que es heredado, que es objetivo, que es colectivo. Y también tenemos una psique individual, una vivencia, una experiencia, pero también hay una psique heredada, cultural. Hay un conjunto de representaciones simbólicas y arquetípicas que constituyen el cuerpo de la cultura. Entonces nosotros tenemos una doble naturaleza, una naturaleza que es colectiva y una naturaleza que es personal. Y entonces esa doble naturaleza tiene una dimensión que es consciente y otra que es inconsciente. Por lo tanto, tendremos a la persona colectiva, ¿cierto? Consciente, influida y atravesada por su cultura, y a la persona, digamos, subjetiva, que vivencia sus propios contenidos de forma consciente. Tendremos los contenidos inconscientes de carácter, digamos, subjetivo, personal, pero también tendremos algunos aspectos inconscientes que son objetivos, que no dependen de la persona y que están presentes en todos los sujetos. Es lo que va a llamar Jung el inconsciente colectivo o lo arquetípico. Entonces, aspectos que son patrones heredados. Eso diferencia la idea del inconsciente de la idea clásica freudiana. El inconsciente ya no solamente es personal, sino que adquiere una dimensión filogenética, transpersonal y arquetípica.
En ese sentido, Jung va a hacer esta diferenciación entre lo objetivo y lo subjetivo. En primer lugar, hablamos de lo subjetivo como la experiencia personal, y en un segundo lugar hablamos de lo objetivo como no solamente lo concreto, el objeto en relación a la persona, ese sujeto, sino como aquellos aspectos heredados y compartidos por todos los seres humanos. Entonces es preciso recordar, dice acá Jung, que no existe ninguna declaración objetiva que no sea a la vez subjetiva, es decir, que ha sufrido un cierto grado de refracción debido a su paso por la mente del sujeto. Jamás estuvo tan claro para mí como cuando estaba escribiendo tipos psicológicos, obviamente, descubrí que era prácticamente imposible reducir la fracción al mínimo deseado. Desde el momento en que algo se traduce en palabras, queda ipso facto condicionado en lo referente a su objetividad. Digamos, no podemos nosotros conocer el objeto en sí o aproximarnos al objeto, sino a través de nuestra interpretación del objeto. La palabra en latín de la derivada realidad es res, que significa la cosa, literalmente. Pero el alemán traduce la realidad entendida como cosa, como Dinglichkeit, en tanto que Wirklichkeit significa para él una modalidad especial de realidad, a saber, la realidad del trabajo, de la validez de la vida. O sea, yo no sé hablar alemán, entonces no sé si estaré pronunciando bien esto. Entonces hay una realidad propia de la cosa y hay una realidad objetiva, observable. Entonces yo podría hablar de la realidad del alma o podría hablar de la realidad, digamos, de una cosa, ¿no? De un objeto, la realidad, digamos, de la materia. Entonces hay dos realidades, la realidad de lo simbólico, de lo psíquico, y la realidad de la materia, de las cosas. De estas dos realidades habla también la psicología analítica, pero sin desmerecer la realidad de lo simbólico, porque la realidad de lo psíquico, de lo simbólico, puede ser incluso más real que el mundo de las cosas. Yo podría, por ejemplo, vivir un sueño o vivir una paranoia, un contenido psicótico, como algo que realmente es mucho más cierto y real que una realidad, digamos, consciente, una realidad, digamos, habitual. Entonces, para la psique no hay diferencia entre realidad simbólica y realidad material. Eso es importante. Un concepto muy básico en la teoría junguiana cuando se habla de realidad psíquica, el caso famoso, ¿no? de este paciente que decía Marilu Bonfrance que había estado en la luna y que Jung le pedía que le diga cómo había sido para él ir a la luna, ¿no? Y entonces ella le decía, pero él no fue a la luna, él tiene una psicosis. Y él dice, si él fue a la luna, él estuvo en la luna. Entonces, esa diferencia, ¿no? Esa importancia de la comprensión de la realidad psíquica introduce toda una riqueza a la comprensión fenomenológica de los contenidos del paciente. Ello nos conduce, dice Jung, a una terrible maraña de sutilezas si no decidiéramos arrastrar las connotaciones adicionales incluidas en estas palabras, pero podemos ver que el obstáculo tan serio constituye el lenguaje cuando se refiere a tratar de tener una objetividad total. Nuestros procesos mentales no pueden evitar entremezclarse con las imágenes preexistentes, de modo que es fácil ver por qué una idea novedosa siempre tiene que luchar por sobrevivir frente a las predisposiciones ancestrales. Le podemos hablar a un hombre de una idea novedosa y nos dirán, sí, por supuesto, y nos sentiremos gratamente impresionados por su comprensión, pero lo más probable es que haya tomado la idea y haya tergiversado cualquier destello de vida procedente de la misma con objeto de hacerla encajar mejor con la morgue de lo que está hecha su propia mente. Acabamos por desear no haber pretendido jamás introducir la idea novedosa en cuestión. El factor subjetivo, así pues, entendido en este segundo sentido, se considera que se compone en material objetivo, esto es, de imágenes ancestrales. El artista retoma estas visiones ancestrales. El extrovertido se basa en el valor externo de las cosas y el introvertido en el objeto interno, o sea, en la imagen. El extrovertido está condicionado por su relación con las cosas fuera y el introvertido por su relación con las cosas dentro. Únicamente a través de la conciencia es como se logra discriminar entre la experiencia interna y la experiencia externa.
y solo mediante la conciencia es como un hombre puede saber que se relaciona con el objeto externo en detrimento del objeto interno y viceversa. El extrovertido consciente valora su relación con el objeto externo y teme su propio sí mismo interior. El introvertido no tiene miedo de sí mismo, pero sí un gran temor respecto del objeto al que acaba de achacando unos temores extraordinarios. Recordarán la historia de Alcibiades y Sócrates. Alcibiades debía dar una charla en público y fue a ver a Sócrates para decirle que no había sido capaz de hacerlo porque tenía miedo del público. Sócrates lo llevó por la ciudad de Atenas y llegando primero a ver un herrero dijo, ¿conoces a este hombre? Y él dijo, sí. ¿Le tienes miedo? Y él dijo, no. Entonces lo llevó a ver un zapatero y le hizo las mismas preguntas y de nuevo respondió Alcibiades que no tenía miedo. Estos, dijo Sócrates, después de mostrarle muchos hombres, son justamente los hombres a quienes tenías tú miedo de hablar. Pero así pues, suele ser habitualmente en el caso del introvertido. La multitud se aglomera dando forma a un monstruo delante de él. A veces es capaz de compensarlo y desarrollar una actitud enérgica que puede sojuzgar al monstruo. El temor que siente el introvertido se basa en el supuesto inconsciente de que el objeto esté excesivamente dotado de animación, lo cual forma parte de la antigua creencia en la magia. El extrovertido, por el contrario, se comporta como si el mundo fuera una familia encantadora. El introvertido entonces le va a tener miedo al mundo exterior y el extrovertido le va a tener miedo al mundo interno. Esto lo desarrolla muy bien Jung, ¿no? Entonces, son dos formas de existir diferentes. En el caso del introvertido, su actitud hacia las imágenes colectivas es la misma que la que tiene el extrovertido hacia el mundo exterior. La siente como quien vive un romance o una aventura. El extrovertido, por el contrario, aborda sus contenidos inconscientes de una forma introvertida, es decir, con extrema precaución, con la ayuda de muchos ensalmos y conjuros a fin de exorcizar el poder interno que le puede ejercer el objeto sobre él. Al ver un paraje verde, el extrovertido se lanza de lleno y acaba metido hasta el cuello en el pantano, pero logra salir, se sacude y sigue alegremente su camino. El introvertido, si hiciera lo mismo, quedaría prácticamente incapacitado para volver a dar un paseo. Culparía de su error a todas las criaturas del cielo y de la tierra, pero si el pantano está dentro de él mismo, puede meterse y salir indemne, mientras que el extrovertido, si entraría al pantano dentro de él, es posible que no podría salir o lo evitara a toda costa. Entonces, en este capítulo, Jung empieza a introducir lo que en la tipología psicológica se llama las actitudes, ¿no? La actitud introvertida y la actitud extrovertida. Entonces, esto es todo lo que le exponen en este capítulo y después vienen las preguntas. Y entonces, en la parte de la exposición, comienza Jung diciendo, recordarán el sueño que les conté la primera vez en el que Sigfrido era asesinado. En este sueño se cumplió algo que había sido sugerido dentro de la gruta. En ella aparecía el héroe asesinado y aquí el asesinato se consuma. De modo que podemos decir del sueño que es la elaboración de la visión dentro de la gruta. ¿Recuerdan esa imagen de Jung cuando él baja a una cueva y encuentra en esa cueva, en el libro rojo, un diamante, ¿no? Y cuando levanta el diamante ve por un agujero y ve en un río subterráneo el cadáver flotando de Sigfrido. Entonces, esto lo ve antes de la muerte de Sigfrido, o sea, como un aspecto prospectivo del sueño. Y en una visión posterior, efectivamente, él vivencia el asesinato de Sigfrido. Sigfrido representa el ideal, la aniquilación del ideal, es la función superior, es la función victoriosa. Un hombre con cerebro utiliza su intelecto como su principal herramienta y ello constituye su verdadero ideal. No sería adaptativo que el ideal no estuviera en armonía con el ideal del intelecto. Y cuando el intelecto o cualquier otra función superior es llevada tan lejos, se convierte en algo exangüe y adopta un carácter etéreo,
a la manera de una sustancia gaseosa. Dado que se trata generalmente de un ideal válido, uno piensa que ha logrado organizar algo muy hermoso al diferenciar una función hasta tal extremo. Pero en realidad se trata de una cuestión sumamente mecánica. Tomemos a un hombre intelectual y enfrentémoslo a una mujer que sea de tipo emocional sumamente diferenciado y tendremos una decepción mutua. Cada uno de ellos encontrará al otro vacío y seco. El sentimiento y el pensamiento impersonal son muy relativos. Cuando los analizamos parecen algo extraordinario, pero en realidad están muertos. Pero lo inconsciente personal aspira a regresar a una vida más completa y lejos de esta diferenciación extrema, de esta única función, en razón de ello, las funciones primitivas comienzan a acrecentarse. No podemos ir a ninguna parte en el análisis personal con la ayuda solo de un lado, del pensamiento, hasta que éste no alcance su antinomia, es decir, el punto en el que algo es y no es verdaderamente al mismo tiempo. Lo mismo se puede decir del sentimiento y del tipo emocional diferenciado, que es llegar a un punto en el que lo más amado sea igualmente lo más odiado, antes de proceder a buscar refugio en otra función. Entonces, esta idea, ¿no?, de la función principal y la función inferior en la tipología. La función principal es aquella función que nosotros tenemos más desarrollada en la vida, sea el pensamiento, sea el sentimiento, sea la sensación o sea la intuición. Mientras, la función inferior es aquella que nosotros no reconocemos, no realizamos. En muchos cuentos de hadas aparece este aspecto de nosotros mismos que es despreciado, ¿no?, como en El gato con botas, o como en Pulgarcito, o como en Aladino, o digamos, Alibaba, ¿no? Aparecen aspectos que uno no reconoce de sí mismo, ¿no? Y entonces ese aspecto que ha sido menospreciado, que nadie le da crédito, es el que termina trayendo las soluciones, ¿no?, para el desarrollo de la trama o del nudo en los cuentos. Y entonces muchas veces la persona que ha despreciado sus emociones tiene que reconciliarse con sus emociones, integrarlas y desarrollarlas para poder seguir avanzando en el camino de individuación. Lo mismo con una persona que no ha desarrollado el pensamiento y que es básicamente de tipo sentimental. Tendrá que aproximarse al pensamiento desde sus emociones para poder seguir avanzando en su proceso. Entonces la idea de la función principal y la función inferior es central en la comprensión de la tipología. Tras desaparecer el héroe, que representa el héroe, obviamente la función principal, viene la noche negra, que después da nacimiento a un nuevo sol. Lo que aparece debería ser, de acuerdo con nuestras experiencias, un nuevo héroe, pero en realidad es un sol de medianoche. Esta es la demostración extremadamente elegante del movimiento de lo inconsciente. A medida el día se desvanece, lo inconsciente se activa y hacia la medianoche es innecesario alcanzar su máximo resplandor, pero iluminando el pasado. Este joven logró hacer que se le entendiera y finalmente obtuvo su liberación. Hará unos 2 años recibí una carta de él, está hablando de un caso, ¿no? Es que acá lo he resumido, entonces no lo tengo explícitamente. Está hablando de un caso donde había un hombre que se había casado y estaba sacando adelante a su familia con éxito, no había tenido ninguna recaída. Debido a que yo había podido seguir sus ideas, les fue imposible recuperarse de todos los efectos de los que parecía como enajenado. Más adelante tuve la oportunidad de observar este mismo proceso en otros casos. Entonces, Jung habla de un caso, ¿no?, de varios casos donde la persona es tomada por esta función inferior de la cual él se había desconectado. Muchas veces una persona que desarrolla únicamente un aspecto de sí mismo, como puede ser la racionalidad extrema, termina teniendo una gran crisis, ¿no?, emocional, como este muchacho que él dice termina inundado por sus sentimientos. Y entonces es este trabajo que tenemos que hacer nosotros de integrar justamente aquello que hemos puesto en la sombra, que hemos evitado, que hemos expulsado en nosotros mismos. Esta comprensión, digamos, de la totalidad es fundamental. Nosotros vamos a buscar esta integración de la función inferior de la psique. Cuanto más se llega, dice Jung, al pleno desarrollo, mayor es el poder ganado por el inconsciente
hasta el punto de poder sobrevenir en un estado propio con la demencia precoz. O sea, cuando más se llega, digamos, a esta negación, mejor dicho, de estos aspectos inconscientes, mayor es el riesgo de hacer un derrumbamiento del yo, una gran crisis que puede conllevar incluso, como él decía, un estado de psicosis. ¿Por qué no aparece de inmediato la función inferior?, le preguntan. Y él dice, la función inferior está conectada con el inconsciente colectivo y tiene que aparecer primeramente bajo la forma de fantasías colectivas, las cuales obviamente a primera vista y en primer momento no parecen ser colectivas. Uno piensa dichas fantasías que son absolutamente únicas y las personas que las tienen se muestran temerosas y retraídas y a menudo suspicaces como quien oculta un gran secreto. De este estado, un estado de omnipotencia divina, no hay más que un paso. La persona se identifica entonces cada vez más con lo inconsciente colectivo. Lo siguiente que me sucedió fue una visión fantástica. Utilicé la misma técnica del descenso, pero esta vez fui mucho más profundo. La primera vez podía decir que llegué a una profundidad de unos 1000 pies, unos 300 metros, pero esta vez fue una profundidad cósmica. Fue como ir a la luna o como la sensación de un descenso al espacio vacío. Primero la imagen era la de un cráter o una cadena montañosa en forma de anillo. Mi asociación emocional fue la de estar muerto, como si uno mismo fuera una víctima. Era el estado del ánima propio del mundo, del más allá. Vi a dos personas, un anciano y una joven muy hermosa. Supuse que eran personas reales y escuché lo que estaban diciendo. El anciano decía ser Elías y me sentí absolutamente conmovido, pero la figura femenina era todavía más perturbadora porque decía ser Salomé. Me dije a mí mismo, ¿qué se trata de esta mezcla tan extraña, Salomé y Elías? Pero Elías me aseguró que él y Salomé llevaban juntos desde la eternidad. Esto también me desconcertó. Junto con ellos había una serpiente negra que mostraba una cierta afinidad hacia mí. Me aferré a Elías como a la figura más razonable de este conjunto, pues parecía poseer mente. Albergaba enormes dudas respecto a Salomé. Tuvimos una larga conversación después con Elías, pero no comprendí nada. Naturalmente pensé que el hecho de que mi padre fuera un pastor luterano era la explicación de un yo que albergara una figura como esta. ¿Qué pensar entonces de este anciano? A Salomé no se le podía abordar. Fue únicamente mucho tiempo después cuando su asociación con Elías me pareció absolutamente natural. Cada vez que emprendemos unos periplos como este, encontramos a una joven y a un anciano. Y se pueden encontrar muchos ejemplos de estas dos figuras en libros que nos son familiares. Entonces, estos dos aspectos de la psique, ¿no? El logos y el eros, lo consciente y lo inconsciente, el ánima y el animus, constituyen la naturaleza misma del ser humano, ¿no? La unión de los opuestos. Y justamente la vida tiene justamente esta característica de ser una vida que surge de la unión de dos aspectos opuestos que a veces en una primera impresión pueden parecer, digamos, antagónicos, pero que en el fondo son siempre complementarios. Entonces, este concepto de los opuestos ya estaba presente en la tipología psicológica. Jung está hablando acá de la vivencia que tuvo con respecto al libro rojo. Entonces, esto sería lo que él narra en este capítulo 8 del libro, para destacar algunas de las ideas del capítulo 8, que ya sería la mitad del libro. Este libro tiene 16 capítulos. Y entonces, en el libro 8 podemos primero resaltar que subjetivo denota en primer lugar lo que uno sabe como la visión individual o particular, la perspectiva de una persona. Pero en segundo lugar, se refiere básicamente a aquello que procede, ¿no?, de un sujeto en diferenciación con el objeto. En toda persona existen ideas que son colectivas y ideas que son subjetivas. Entonces, lo subjetivo sería lo propiamente creado, relacionado a la persona, a la dimensión personal, mientras lo objetivo sería el aspecto transpersonal. Igualmente existen productos inconscientes que la gente gusta de pensar que determinan su vida, dice Jung, mientras hay objetos que definitivamente no parten de la persona, sino que están compartidos por todos. El factor subjetivo es entendido en este segundo sentido como un componente de material
digamos, objetivo. Esto es de imágenes ancestrales o imágenes arquetípicas. No existe ninguna declaración objetiva que no sea subjetiva. Entonces, en realidad, esa diferenciación entre objeto y sujeto es simplemente heurística. Todo lo que nosotros podemos decir de esa dimensión objetiva es a través de nuestra subjetividad, de nuestra interpretación. Desde el momento en que algo se reduce o se traduce en palabras, queda esto ya limitado en subjetividad. Existen dos actitudes hacia la realidad, una actitud orientada hacia el objeto, que sería la extroversión, y una orientada hacia lo subjetivo, que sería la introversión. El extrovertido se basa en el valor del objeto externo y el introvertido en el valor del objeto interno. El extrovertido está condicionado por su relación con las cosas fuera de sí y el introvertido por la relación con las cosas dentro de sí. Las dificultades variarán de acuerdo a la actitud que predomine en la personalidad. El extrovertido, consciente, valora su relación con el objeto externo, el mundo exterior, y teme a su mundo interno. Mientras el introvertido no tiene miedo de sí mismo, pero tiene dificultades en enfrentar el mundo exterior. Únicamente a través de la conciencia es como se logra discriminar estas experiencias internas y externas. Un cambio de actitud va a ser propio el proceso de individuación en lo que Jung va a llamar la mitad de la vida o el punto de inflexión. Muchas de las personas que han estado muy enfocadas hacia afuera, extrovertidas, se ven obligadas o volcadas a ver dentro de sí mismas a través de la introversión, como sucedió con el propio Jung en la descripción que él hace del libro rojo. Y las personas que han estado muy metidas dentro de sí mismas serán llamadas en algún momento a enfrentar aquellas cosas de la realidad que han estado evitando o postergando. Este cambio de actitud también se relaciona con lo llamado la muerte del héroe o el sacrificio del héroe, que implica las grandes dificultades que tiene el yo para adaptarse en la segunda mitad de la vida en aras de tener una personalidad más completa. Este nuevo movimiento de la libido, que indica que tras desaparecer el héroe, todavía no surge un nuevo yo, sino un nuevo sol que aún no ha nacido. Este nuevo sol que aún no ha nacido tiene que ver con esta etapa de deconstrucción del yo anterior y la gestación del nuevo yo que aún no está presente. Entonces, el proceso de individuación necesariamente va a implicar una desorganización de aquellos sentidos y valores que estructuraron la primera mitad de la vida. La función principal tiene que ver con aquellos aspectos en los que nosotros nos hemos apoyado a lo largo de la vida y que constituyen nuestra principal fortaleza, ya sea el pensamiento, el sentimiento, la sensación y la intuición. Mientras la función inferior van a ser los aspectos más conectados con lo inconsciente y menos desarrollados de nosotros mismos, que aparecen muchas veces a través de fantasías, sentimientos que pueden tomar el yo. Si uno no diferencia, digamos, estos aspectos pueden invadirlo y forzarlo justamente a su integración. Es importante reconocer la dimensión personal de la dimensión colectiva en el proceso analítico. Si uno no diferencia a su persona de los aspectos objetivos de la psique, los arquetipos, puede caer en una experiencia de omnipotencia divina, también llamada por Jung una inflación del ego. Es decir, la persona se identifica cada vez más con lo inconsciente colectivo, dejando de lado su dimensión humana. Adentrándose en ciertas técnicas como la imaginación activa, Jung pudo lograr empezar a diferenciar aspectos de su propia psique que estaban más cerca de la esfera de lo inconsciente colectivo, como son el arquetipo del sabio, representado en Elías, y del ánima, representado en Salomé. Estos dos principios posiblemente constituyen elementos relacionados a logos y al eros, dos aspectos básicos y centrales en la dinámica psíquica. Jung va a ver estas dos personas dentro de sus visiones experimentadas al final del año 1913 y al inicio del año 1914 en el libro rojo. Estos símbolos van a hacer referencia también a dos principios que son muy importantes, ¿no? El masculino y el femenino, expresados también en las bodas místicas, en las bodas alquímicas, como el sol y la luna, el rey y la reina, y también en muchas filosofías como el taoísmo, como el yin y el yang. Lo femenino relacionado a la materia, a la esfera de lo instintivo, de lo inconsciente, y lo masculino relacionado al espíritu, lo racional, las ideas y al aspecto de la conciencia. Conciencia es el logos que debe guiar al inconsciente en la visión de Salomé.
ya que Salomé es ciega y está herida. El rol de la conciencia es fundamental entonces para la amplificación y diferenciación entre los contenidos conscientes e inconscientes, y Elías le dice a Jung que estos dos principios han estado unidos desde hace mucho tiempo. La desconfianza que tiene Jung con respecto a Salomé refleja la dificultad que tenía Jung con respecto a su propia ánima. Más allá de la esfera netamente personal, sin embargo, indica las dificultades que tiene generalmente el yo racional de entrar en contacto con sus propios contenidos inconscientes. Establecer las relaciones entre yo y el inconsciente es un punto fundamental en el proceso analítico. En este punto, el libro rojo, al igual que otras obras como Símbolo de Transformación o dos escritos de psicología analítica, Relaciones entre yo y el inconsciente, o La psicología y la alquimia, van a dar una pauta muy importante de este proceso de relación. En el libro rojo, lo inconsciente y lo femenino están enceguecidos porque el yo, digamos, se ha alejado justamente de estos aspectos. Solamente cuando el yo acepta ser Cristo y es crucificado, es decir, cuando el yo puede reconocer su doble naturaleza, humana y divina, personal y transpersonal, material y arquetípica, simbólica, así como aceptar su propio sufrimiento interior, es cuando puede sanarse Salomé, y esto le devuelve su visión. El yo recupera de este modo su capacidad consciente que había quedado disminuida por sus aspectos inconscientes. Entonces, esto nos lleva al capítulo 9, que veremos la próxima sesión. Entonces, donde estaremos hablando justamente de estos diversos aspectos que aparecen en lo inconsciente, digamos, las diversas formaciones o símbolos que aparecen, digamos, en las diversas culturas, como por ejemplo el yo empieza a entrar también en estos aspectos más arquetípicos, más simbólicos, cómo podemos esto complementarlo con el trabajo con los sueños. Entonces Jung cada vez va entrando mucho más en su teoría. Lo bueno de este libro es que es un libro que permite progresivamente ir entendiendo los desarrollos de Jung, ya que comienza con sus investigaciones experimentales y va acercándose cada vez más a sus comprensiones más profundas, ¿no? Del inconsciente colectivo. En el capítulo 10 entrará en el I Ching, en los conceptos relacionados a la sincronicidad, al taoísmo, a los opuestos, entonces a la psicología de Oriente. Entonces Jung va entrando cada vez más en diversos aspectos de su obra, ¿no? Entonces esto es importante. Bueno, hasta acá vamos a llegar el día de hoy. El día de hoy tenemos otros espacios. Recordarles que tenemos el curso con el doctor Enrique Galán, que es un curso muy importante. Es una oportunidad muy importante de escuchar a un analista de amplia trayectoria como es el doctor Enrique Galán, que se encargó de la traducción de la obra y la edición de la obra completa de Editorial Trota. Vamos a estar revisando el primer libro de Jung, digamos, Símbolo de Transformación, la primera publicación, digamos, que simbolizó ya la separación, ¿no? De Jung con Freud, y que es un libro generalmente un poco complicado de entender a veces, ¿no? Cuando uno no tiene una base en psicología analítica, pero vamos a estar revisando con el doctor Galán a lo largo de 3 meses, que es una clase una vez al mes, un sábado, este libro tan importante, de la mano de la persona que se encargó de la edición, que es un analista con más de 30 años de experiencia, un gran intelectual que conoce muy bien la obra junguiana y que es un referente del psicoanálisis, ¿no? Y entonces es una buena oportunidad. El curso está a $50 por mes, son 3 meses. Podemos facilitarles también este material de lectura para que ustedes puedan acceder. Es una gran forma de empezar el estudio, digamos, histórico de la obra de Jung. Después posiblemente vamos a revisar el libro Tipos Psicológicos, también con el doctor Galán. Entonces estamos creando este proceso de, digamos, exploración, de indagación. Vamos a tener también este mes otros lives, ¿no? Lives importantes, nuevos espacios. Van a unirse también, digamos, otras personas como Lenis Vianney, que va a revisar, digamos, los arquetipos del tarot. Vamos a estar haciendo revisiones con Isabel también Rodríguez de Venezuela. El día de hoy a las 8 vamos a revisar, por ejemplo, la Odisea de Homero. Vamos a empezar a revisarla. El día de mañana a las 7 vamos a revisar
los arquetipos del tarot de Marsella con Lenis. Vamos a empezar a revisar también los días miércoles la imaginación activa con Gabriela. Y les recuerdo también que todas estas actividades pueden ser vistas y revisadas en nuestra página. Muchas gracias a todos por seguirnos. Si no le han dado like a nuestra página, les pido que le den like, que la puedan compartir para que llegue a otras personas. Si son analistas junguianos, gente que estudia la psicología analítica, quieren colaborar con el instituto, encantados, nos pueden escribir también. Entonces, este es un instituto abierto para difundir la psicología analítica, ¿no? La idea es que la gente pueda conocerla, que podamos compartir este conocimiento con la mayor cantidad de personas. Muchas gracias. Cualquier comentario que tengan lo pueden hacer a través del inbox o en los videos. Muchas gracias por su tiempo y ahora los dejamos con Milker, que va a continuar los conceptos de psicología analítica. El día de hoy va a hablar del complejo de Edipo, de la crítica que hacía Jung a la idea freudiana del Edipo, ¿no? Y entonces los dejamos con ese espacio. Muchas gracias a todos.